Bueno, pues estaba comentándoles un poco por qué este directo y por qué la importancia de hablar del duelo y bueno, pues vamos a comentar esto hoy. Primero, porque nosotros en todos los casos que vemos cientos, nos encontramos con un porcentaje altísimo de mujeres, de parejas, que se encuentran con dos tipos de duelos. Los voy a hacer así muy grandes Vale. y en general luego vamos comentando. Uno es el duelo que ya podemos traer sin hacer. Ahora comentaremos qué es eso de un duelo. Pero bueno, vamos a hablar de que hemos Ujú. perdido a alguien que queremos y que no hemos procesado esa pérdida. Y que hay una parte de nosotros que está enganchado en la tristeza, en cualquiera de las Rabia. fases que tiene un duelo y que no nos deja funcionar de forma natural en otros aspectos y tampoco físicamente, y que en la biología Ujú. muchas veces tenemos bloqueados ciertos procesos, como puede ser de la reproducción, precisamente por este duelo. Puede ser que haya fallecido nuestra madre o nuestro padre Sí. recientemente. Esa es una de las cosas que nos solemos encontrar. Otra Ujú. muy común, muchísimo más común de la que la gente cree, es la pérdida gestacional, que no le damos mucha importancia, estaba diciendo justo antes de que tú entraras, porque decimos, Sí. va, si no le conocía, va, si estaba de un mes, va, si eso todavía no era nada. Pero el problema es que no entendemos que la persona que se queda embarazada ya tiene el bebé en su cabeza, nacido, cumplido un año y Sí. yendo a la universidad. Bien. Y Sí, no sí, nos damos cuenta. predicción. Exacto, de que cuando se pierde, se ha perdido todo eso. Porque para Ujú. nuestra mente y para nuestro inconsciente y para una parte de nosotros, el tiempo, el espacio no existe y tenemos ese duelo de lo que podría haber sido, de lo ideal, y se hace mucho daño cuando minimizamos este Ujú. dolor porque simplemente estamos embarazadas de poco. Y esto vemos que a muchas mujeres también les bloquea para conseguir el siguiente embarazo, porque no han procesado Ujú. este duelo y porque además pues, el miedo a veces a que se vuelva a repetir hace que la solución sea que no llegue. Entonces, bueno, estas dos. Y ya nos meteremos ahora en materia de los duelos encima que tenemos sin hacer en el árbol, pues ya son cóctel molotov total. Así que es un placer hoy tenerte aquí, Mireia, para las que no te Ujú. conozcan, por aquí tenéis su cuenta de tataranietos, su web, que luego puede ya indicaros mejor cuál es. Es genealogista, especialista en duelo y nadie mejor pues nos va a ayudar hoy a comprender un poco qué es esto. Porque Ujú. primero, Mireia, ¿qué es un duelo? Voy a preguntar, hay que empezar por el principio. Pues es un proceso de elaboración de una pérdida. No tiene por qué ser de un ser humano, puede ser la pérdida de unas llaves, de un trabajo, de una relación y, y no tiene fases. Se ha creído, bueno, durante muchísimo tiempo se ha promovido la idea de las fases del duelo porque la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, bueno, que no nació para explicar el duelo, sino la aceptación de la muerte inminente de las personas, pues al final se expandió esta teoría de las 5 fases, a veces ponen más, algunas más y algunas veces muchísimas más, pero el duelo, que es un proceso natural que se puede complicar, no tiene fases, tiene ciertas dimensiones que son muy universales. La, una dimensión de conexión con esa pérdida y con la persona que has perdido o con lo que hayas perdido, una conexión también de evitación, de no querer hacerte cargo, y esto no es algo que vaya pasando en fases, esto, sino que es oscilatoria. Ahora estoy más evitando, bueno, no, estoy más conectando y ahora estoy evitando, me voy al cine, trabajo mucho.
Sí, yo creo que cuando se habla de fases, igual no sé si Ujú. antiguamente más, pero en la actualidad yo por lo menos sí que entiendo y estoy acostumbrada a que no es que sean fases secuenciales, Sí, ni sí, con una sí, lo duración sé. determinada, sino que son Ujú. fases, poner una palabra, igual que podemos decir Sí. dimensiones o estados, o que es como tú bien Ujú. dices, van variando, pero que normalmente se dan en una persona que está en duelo, la rabia, la Ujú. negación o esa minimización o lo que tú acabas de decir, ¿no? Sí. Mira, no me hago cargo, no quiero pensar porque si pienso en esto me voy a hacer daño. Y lo Ujú. vemos, por ejemplo, en las pérdidas gestacionales se ve mucho, ¿no? Bueno, rápidamente, venga, vamos a probar otra vez, a ver si me vuelvo a quedar embarazada y esto me olvido lo antes posible de ello. De hecho, Ujú. antes era una práctica incluso recomendada por los médicos. Lo que tienes que hacer es quedarte embarazada urgentemente porque así te olvidas del que acabas de perder. O sea, es que era hasta una recomendación terapéutica. Pero claro, no procesar esa pérdida de antes o echar esa carga con el siguiente que va a venir, tela, ¿no? Pero bueno, es Ujú. verdad que es una forma de, como estamos diciendo, ¿no? De minimizar, de tener rabia, de tener tristeza y que normalmente es verdad que se van Ujú. mezclando y... Sí, sí, sí. Las teorías más actualizadas dejan de hablar de fases porque es confuso, porque parece como si las personas tuvieran que hacer ese proceso eh, y hablar de estadios o de dimensiones relaja más y hace que se entienda más el proceso de duelo, que es oscilatorio y que hoy estás de bajón y mañana estás bien y luego vuelves a estar de bajón. Entonces, eso ayuda más a entenderlo. Y es verdad que muchas de las propuestas para abordar el duelo, bien intencionadas o no, han sido propuestas de evitar pensar en él y en la pérdida. Y son estrategias que uno puede tener de serie, ¿no? Hay personas que ante los duelos pues son más de, venga, a otra cosa, ¿no? Y eso no es malo de por sí, pero es que cuando se convierte eso en un estilo mmm, que lo de opaca huida. todo, Sí, que empiezas a que evitarlo todo para no sentir y no sentir dolor. exacto, no, y si no te has permitido llorar, si siempre optas por esa estrategia de abordaje de ese duelo, bueno, es que optas, ¿no? Bueno, a veces puedes ser consciente, pero la mayoría de veces tú no lo eliges, sino que ya tienes ese estilo de afrontamiento que ya viene de tu familia, ¿no? Que puede ser más de inmersivo en conflictos, en duelos, en traumas, ¿no? De sentirlo y de repetirlo y de hablarlo mucho, eh, o no, que puede ser todo lo contrario, de no nombrar, no decir, porque así a lo mejor pues es como que no ha pasado. El estilo así en general, social, es un estilo evitativo de afrontamiento de todo, Sí. pero especialmente de afrontar los duelos es el que más es popular. Y eso nos lleva a estar muchas veces mal, porque no hacerte cargo de esa parte del duelo que pide llorar, que pide lamentarte, que pide hablar del difunto, tenga muchos años de vida o tenga semanas de gestación, pues no hace bien, porque niegas una parte de lo que tú sientes, que es pues tristeza o miedo o enfado, no sé. Es, bueno, todos pasamos por duelos, todos tenemos, como tú lo has dicho antes, tenemos duelos propios, tenemos duelos de la familia y revisar cuál es tu estrategia así en general, revisar los duelos que tú has vivido en primera persona y los duelos que ha vivido tu familia cercana y ya familiares que no has conocido, te ayuda a entender qué es lo que haces tú con tus pérdidas. Creo que este es, venga, primer temazo de hoy, ¿no? Este yo Siempre creo. temazos, Y siempre temazos. nosotras siempre temazos, nosotras Siempre. siempre temazos. Primero, creo que nos quede claro qué es un duelo, que quizás sea transitar esos estadios y permitirnos expresar
para que podamos ir expresando todo eso que nos puede bloquear a nivel emocional y mental y físico, ¿no? Vamos a- Espiritual también. sí, también, también. Físico, emocional, espiritual y corporal, porque luego Sí, lo fisiológico también, tú puedes creer que lo tienes controlado, pero pero va no. por libre, sí. Pero no. Eso como primera definición, por decir algo, ¿no? Que todos sepamos que es hacer un duelo, y hacer un duelo es transitar eso, ¿no? Para que luego pues tú puedas ver, hablar, sentir de esa pérdida, de esa persona, de ese bebé, de una forma tranquila. Segundo temazo, Tranquilo, tranquilo. bueno, tranquila, más calmada, ¿no? Que no haya un tsunami por dentro y que puedas mirarlo y verlo y Pero para hablarlo, eso ¿no? tienes que estar muy bien equipada. Sí, para eso necesitas herramientas para transitar los Sí, duelos. Exactamente. Pero sí, bueno, sí, sí, la sí. teoría es que hacer el duelo es llegar a esa fase, o a esa parte, o a esa forma de sentir, ¿no? La, la teoría nos dice que hay una dimensión que se llama la dimensión del crecimiento y de la transformación en el que tú puedes dar un sentido a esa desaparición, a esa pérdida. Mm, Y que normalmente, o sea, puedes tú darla al principio de todo, te puedes contar a ti misma, pues desde el día que muere, que se ha muerto porque Dios así lo ha querido, ¿no? ujú, Pero pasa el tiempo, los meses, incluso los años, y si ese relato te reconforta, es cuando tú puedes decir que ya tienes un duelo bien elaborado. Porque el duelo, pues mira, es como la genealogía, no se acaba nunca. Hay profesionales y autores teóricos y prácticos que dicen eso, que el duelo no le pones un punto y final. No hay mm. un momento en que tú, sino que en ese, en ese proceso que puede durar toda la vida, en que tú sigues pensando en lo que has perdido, pues no te desestabiliza. Eso ya es hacer un duelo bien elaborado, pero vas a echar a alguien de menos toda tu vida. y, y, si no le decimos a la gente que está bien que tú te acuerdes de tu padre, pues el día de su cumpleaños o cuando alguien hace algo que te recuerda a tu padre, pues entonces la gente se preocupa diciendo, pero ¿he hecho yo algo mal? ¿Estoy Sí, haciendo mal porque mi duelo? tendemos No, a no, no. pensar, ese Sí, matiz que dices es buenísimo, porque tendemos a pensar que cuando yo lo hagamos es que nos vamos a olvidar. Y no nos vamos a exacto, olvidar. Es como, bueno, tú ya exacto. olvídate, no, Uh-huh. y como acabas de decir, un duelo es pues aquí lo estamos centrando sobre todo, pues el tema de la fertilidad, de esas Sí. pérdidas quizá, pues cuando estamos embarazadas, o esas pérdidas anteriores que nos pueden influir en esto. Pero como bien Mm. has dicho, es una casa, es un trabajo, es una pareja. Y al final, no se trata de olvidarte de, porque No, no te vas a olvidar nunca. La cuestión es que te no. puedas acordar y estés estable, ¿no? Como tú Exacto. dices. Que no te desestabiliza. Cuando tú sientes que ya no te desestabiliza, que interrumpe tu cotidianidad, que te desregula, que te lleva, el pensar en esa pérdida te lleva a lugares que no te gustan, entonces ya has hecho una buena elaboración de esa pérdida. Pero echar de menos a una persona no significa que te hayas hecho un mal duelo. O sea, puedes echarle No, de menos en determinadas circunstancias, y acordarte de él, volver a una emocionarte. lagrimilla. Exacto, y volver a Exacto. emocionarte viendo algo que dices, jo, Sí, si qué estuviera bien, ¿no? aquí, no sé, lea tu boda, Exacto. imagínate, ¿no? El padre este que hipotético que hemos Sí. dicho. Pues sí, y eso no significa que hayas hecho un mal duelo, significa que eres humana. Sí, mira, hay muchas mujeres que yo les he visto perder un bebé y después de incluso tener otro y pasar muchos años o haber hecho un aborto voluntario. Hace Ujú. 15 años y ahora cuando están buscando un embarazo no llega. Y algunas no han hecho el duelo y otras han hecho el duelo y son capaces de decir, jolín, pues ese niño ahora tendría 18 años. ¿Y cómo sería Mm. yo con un hijo de 18 años? Y Sí. imaginarlo, pero como tú bien dices, ¿no? Sin Ujú. desestabilizar. Eso es haber hecho un duelo sanamente. Exacto. Que Así que tú creo, no, no, creo que partamos de esto, que esto ayuda.
Sí, Ayuda a porque que si la no, es gente, verdad, la gente entiende que se tiene que olvidar y además no quiero olvidarme, porque yo a lo mejor no quiero olvidarme nunca de mi padre o de mi abuelo o de claro, claro, ni de tu hijito, de tu hijita, no exacto. quieres tú olvidarle. Y en muchas ocasiones, desde perspectivas psicoanalíticas, se propone cartas de despedida. Mm. Y es un recurso muy extendido que no ayuda casi a nadie. Pero fíjate, Mireia, yo ahí discrepo porque yo pienso que todo depende de cómo y con qué intención se haga. Esta tarde vamos a hablar Claro, más dentro del ujú, programa sí, terapéutico de sí. esto, porque vamos a hacer algún ejercicio más concreto. Pero todo depende cómo se haga. Yo he visto gente, mira, el otro día, justamente la semana pasada hemos tenido un directo dentro del Ujú, curso de las alumnas del curso de las leyes de la fertilidad, donde una preguntaba y dice, oye, pues a mí las leyes me están yendo muy bien y tal, pero tengo pues una pérdida y un duelo que creo que ya hice y no sé qué más hacer. Y digo, ¿cómo ujú. sabes que lo hiciste? No, porque fui a una persona, me dijo que hiciera una carta de despedida, yo la hice y ya está. Evidentemente no había servido nada, porque no se trata de No, decir, no. querido hijito, bueno, pues adiós y Exacto. tal, porque esto no sirve de nada. La Pero, fórmula, como claro, fórmula, no es no una sirve fórmula, no exacto, pero sirve. sí estoy de acuerdo en que si se hace de la forma correcta, puede ser Ujú, un paso más en el que a ti a veces cuando te pones a escribir y a expresar cosas, te salen cosas que igual te das cuenta que tenías sí. guardadas. Ujú, La llevamos porque hicimos un ejercicio en directo, surgió y ella se dio cuenta, ¿no? De que lo que había hecho como trámite, como yo digo, el checklist, ya he hecho la eso, carta, ya le he eso. dicho adiós, ya tal, eso no sirve de O nada. sea, Sino que te no. tienes que meter en la profundidad de esa vivencia, de Sí. ese instante, de cuando para ti desapareció el hablar con él quizá a veces imaginariamente. En ¡Guau! eso sí que estoy yo a favor. Esto de repente empieza. Entonces, una carta puede ser igual que visualizar a esa persona, simbolizarla, Ujú, hablar, sí, sí, expresar sí. de alguna forma, pero no para, Eso, bueno, ok. adiós, guardo la carta, la mando al universo y ya me he olvidado. Hombre, esto es que Ahí esto está la no cosa. vamos a hacer. En eso A estoy favor de totalmente las de acuerdo. cartas. Sí, a favor de las cartas, porque la escritura es Mm, una herramienta terapéutica muy mm, potente. sí, Pero cartas de despedida, no, bueno, para algunas personas puede funcionar, pero para la no, mayoría tú no quieres decir, pues con el papá este, ¿no? Adiós papá, no mm. sé, hasta nunca. Claro, No, normalmente tú lo a quieres decir, veces. o igual quieres decir cosas, o quieres decir, le echas de menos, o lo que tú le quieras decir, pero no es. Y ya, pues esto, con esto acaba nuestra relación, Mm. Claro, yo ¿no? pienso que, mira, uno de los matices que yo me he dado cuenta con esto de las cartas o cualquier acto simbólico de despedida, porque a veces es, pues toma el vale, no sé qué, y lo quemas, lo entierras y ya se acabó. Ah, Joder, sí, 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 pues yo sí. quiero volver allí si está la tumba, ¿no? Entonces yo creo que, Sí, como decimos, es el sentido que le damos. Y a veces, yo en las cartas, cuando es una despedida, lo que recomendamos muchas veces no es la despedida, bueno, adiós, hasta luego, ya está, hasta nunca. es, No, ujú. sino decir adiós a la posibilidad de que aquí en carne y hueso ya no te tengo. Eso sí, claro, porque esa es la Y realidad, ahora ¿no? me puedo Ujú. comunicar contigo de Sí. otra manera, en otro lugar, en lo simbólico, que todos Ujú. tenemos, personas que hemos perdido y hablamos de repente de un día con una estrella o un lugar que nos recuerda y sabemos que en parte está Sí. ahí, o a nuestro lado Ujú. un día viendo una película y decimos, si es que parece que me acompaña o puedo hablar con ella y sé que está en algún lugar Sí. porque me escucha, pero es diferente tener la sensación de que puedes estar hablando con tu bebé, con tu papá o con alguien de esta forma pero haberte Ujú. despedido aquí, porque hay gente que el problema es que todavía no se ha despedido aquí. Sí, todavía no ha asumido. Ya Elaborar el pasará. duelo es, Mm, hay una parte de asumir, sí. es que eso ha sucedido. Ese es uno de los meollos mm, por los que mucha gente está Mm, encallada. Es que todavía no ha asumido. Se ha acabó. procesado que eso ha ocurrido. Sí, así es. Entonces, bueno, pero como carta, ¿no? Como la carta sería como para un poquito más allá, ¿no? No Sí, de yo creo que como principios. decimos, sobre todo, otro temazo. Vamos a dar otro titular. Siempre No hay temazo. fórmula mágica. No, no, Así de, no, haz no. una carta y tírala. No hay fórmula mágica. No. Hay un montón de herramientas que hechas con un sentido y guiado y ayudado y acompañado y procesado, nos van a ir ayudando en ese proceso. Y ya está, ¿no? Y puede ser una carta, puede ser actos simbólicos, puede ser muchas cosas,
Una pero no representación un rollo teatral. checklist. Exacto. Ujú, Creo ujú, que ujú. hay que entrar en la profundidad de la emoción y de lo que para cada uno va teniendo sentido en esas cosas que a veces se mandan a hacer. Así que Sí. ese como otro titular, no a la carta y a los checklists rápidos para procesar duelos. No, 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 pero ni para procesar duelos, ni para resolver un Ni para conflicto, nada. ni para procesar un trauma. Bien, no, Sí, casi nada, porque al final tenemos muchas cosas en común, ¿no? Tú y yo, y tú y tus mujeres y mis tataranietas, pero cada una tiene una parte un positiva. mundo emocional Sí, parecido pero diferente y una manera, sobre todo el tema espiritual, que en el duelo es muy importante, que es que una cree en Dios, la otra no lo cree, otra piensa en una energía, bueno, pues que hay diferentes y las sensibilidades. creencias de cada una son muy importantes en esto para Ujú, poder procesar de eso de una forma u otra que te ayude. Eso sí, está claro, pero vamos, si hay algo claro es que hay que procesarlo, de alguna forma. No se puede sí. negar o evitar. Eso es, Ujú, también lo dejamos como titular hoy. Y luego, como un poco recomendación, esto que nos has dicho tú, de investigar. Yo creo que con eso, por hoy, podemos dar ya unos cuantos tips que pueden ayudar mucho a procesar un duelo, ¿no? Es decir, vale, vamos a investigar, seamos conscientes de los duelos que tengo pendientes, de las pérdidas que tengo, a veces de pareja, ujú, a veces sí, de esos bebés de los que me he quedado embarazada y he perdido, de esos ideales de posibles bebés. A veces yo veo un montón de mujeres que tienen transferencias por hacer, bebés, embriones, y también embriones hay ahí un duelo. congelados, sí. Sí. Después también Ujú, duelos anteriores, si he perdido a mamá, un hermano, y los duelos que hay en mi árbol, hechos ujú. o sin hacer. Creo que si hacemos una investigación de esto, ya tenemos bastante. Tenemos un montón de información sobre, como decía antes, nuestra manera de procesar los duelos. Ha ido variando, se ha mantenido en el tiempo. Cuando yo mmm, perdí a una mascota, un perro, un gato, ¿qué hice? ¿No? No sé, muchas mujeres, mujeres, parejas, personas, si tienen hijos pequeños y se muere el perro, igual se inventan cosas sobre esa pérdida, ¿no? Porque les cuesta. Y si es un pescado, ponen un pescado igual, ¿no? Allí, en esta estrategia de negación que es la sustitución, que esto también se hace con personas, sustituir una muerta por simbólicamente otro pescadito, ¿no? Que es más complejo que cambiar de pescado, que es que un nuevo miembro de la familia que nazca se le tome como la reencarnación simbólica de un Sí. muerto. Eh, eh, hay duelos que son nuestros, absolutamente nuestros, son biográficos, pues perder una mascota, de tu, bueno, puede ser que sea compartido, que sea familiar, es decir, intergeneracional, que le hayas vivido con tu familia, si habéis perdido un hermano y el duelo es colectivo, pues habrá cosas que tengas en común con la manera en que tu abuela ha procesado la pérdida de su nieto, o la ha procesado tu madre la pérdida de tu hermano, tú cómo la has procesado, sois más de un estado ansioso o depresivo, o sois más mm, de evitar con drogas, con alcohol, abordar ese tema. Luego hay que mirar, aparte de los duelos compartidos en familia, los intergeneracionales, estos duelos transgeneracionales, los que han ocurrido a tus familiares y parientes genéticos antes de que tú existieras. Y allí es verdad que no tenemos demasiadas informaciones, bueno, algunos sí y algunos no, y que puede ser extraño pensar que duelos que han ocurrido antes de que tú llegaras al mundo digan cosas de ti, pero son, a mi parecer, duelos bastante olvidados que pueden explicar ciertos comportamientos tuyos y estados de ánimo. Es Incluso decir, tú, resultados sí.
biológicos, porque nosotros lo encontramos habitualmente dentro de los problemas de fertilidad y es esto, duelos no procesados que a veces pueden venir de muy atrás, que tú no has vivido ni siquiera directamente. No. Y antes hablaba de un hermano, una muerte de un hermano, que tú has conocido a ese hermano y que te afecta porque por la convivencia, el cariño que tú le tienes. Pero, ¿y si ese hermano es el hermano mayor, el primogénito de tu familia y pues una pérdida perinatal o es la pérdida de un niño de 1 año, 2 años, 3 años, pon los años que tú quieras y, y ese duelo que deja es que cada familiar gestiona como puede y deja en la familia, al final tiene un impacto, suele tener la mayoría de las veces en las personas que llegan detrás, en los descendientes que luego llegan, o no sé, a veces es un hermano, otras veces puede ser un primo también, el que reciba esa proyección del primo o el hermano que falta, como decía antes, puede ser que te pidan que tú seas un segundo primer hijo, ¿no? Y que luego estés mal, no, no te sientas tú realmente o sientas que eres dos personas, ¿no? Porque te están comparando. Sí, Te están comparando y además siempre te comparan con un embrión o siempre te comparan con un bebé muy pequeño o con un niño muy pequeño. sí, o un ideal de bebé que no llegó ni a nacer, pero ellos imaginan que sería de una forma concreta y es lo que están esperando que seas tú. Esto Sí. es una pregunta, Mireia. Sé que has sacado un nuevo libro sobre este tema, el duelo transgeneracional. Lo tengo Enséñanos por por aquí. ahí. Por aquí. Ahí pueden encontrar más detalles de lo que estamos hablando, de cómo investigar en estos duelos, en nuestros Sí. duelos pasados, en nuestros duelos transgeneracionales. Y creo que van a encontrar más información y más herramientas, además de las que estamos dando, ¿verdad? Bastantes testimonios, sobre todo. Hice una petición a las tataranietas y tataranietos que me siguen, pidiéndoles que me explicaran si creían que hay algún duelo por alguna persona que nunca habían llegado a conocer y que había muerto antes de su concepción, incluso antes de su concepción. Para mí, un duelo es transgeneracional, no antes de que tú existas aquí, ¿no? Sino dentro de la barriga, un duelo que pueda vivir tu madre porque ha perdido a su padre o a su madre, ese ya no considero que sea un duelo transgeneracional, lo estás viviendo tú. Es verdad, un poco diferido, pero ya estás Pero dentro de esa directamente, familia. sí, yo estoy de acuerdo también con eso. Transgeneracional es cuando no hay Tú no habías ni contacto, pero es concebido. exacto, así lo veo yo. Otros teóricos dirán que transgeneracional, bueno, es que hay un poco de lío entre lo intergeneracional y lo Yo creo transgeneracional, que, mira, a veces el que lío es bueno, mira. de poner etiquetas muy, muy limitantes a las cosas. Busquemos todas las pérdidas que se han dado en nuestra vida cronológica desde que hemos nacido, durante la gestación de nuestra mamá cuando estábamos dentro del vientre y todas las que han pasado antes. Y dejémosle de poner tanto nombre. Y ahí encontraremos muchas respuestas. Así Sí. que yo creo que por hoy hemos dado ahí unas cuantas, herramientas o al menos para ver Hemos si hecho tomamos un pensar. poco más de conciencia en esta temática que tanta falta hace y esperamos que ayude un poquito más, un granito más de naturalidad, de normalidad en estos procesos que todos vivimos de alguna forma en algún momento de nuestra vida y que eso ayude pues a que se pueda procesar, como decíamos, el duelo. Y esta tarde seguimos mucho más a fondo y con ejercicios ahí ya que meterle el dedo en la llaga Profundizamos, sí. en el programa de fertilidad, así que te veo esta tarde de nuevo, Mireia. Muchas gracias por estar aquí este ratito con nosotros. La que quiera Nada. seguir a Mireia, ya sabéis, tataranietos, la tenéis ahí dando siempre herramientas y con ese libro maravilloso que acaba de sacar también sobre el duelo. Un abrazo, Mireia. Otro abrazo para ti y para todas tus mujeres. Muchas Y hasta gracias. luego. Hasta Adiós. luego. Chao.